El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Vitalab. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Yamari Miosi, médico internista, infectólogo. Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado, quien es el doctor Darío Saturno, médico egresado de la Universidad de Carabobo, médico internista de la Universidad Central de Venezuela, actual secretario de Finanzas del Colegio de Médicos del Estado Carabobo, doctor en Ciencias Médicas, profesor de la Universidad de Carabobo, tanto de pregrado como de posgrado, y expresidente del capítulo Carabobo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Bienvenido. Gracias, Yamari. Un placer estar contigo esta noche. Cabe destacar que me diste clases, y entonces bueno, yo también eso va en el... Pero reciente, porque yo comencé muy temprano en la universidad. Muy joven, muy joven. Bueno, en esta oportunidad, en este episodio, quiero conversar con el doctor Darío sobre la resistencia a los antibióticos. Te quiero preguntar si tú podrías explicar de una manera breve cuál es el problema del uso indiscriminado de antibióticos y cómo afecta esto a la salud pública. Claro, tú lo has dicho, tenemos mucha resistencia de antibióticos, porque a veces los mismos médicos somos responsables de que ocurra la resistencia a antibióticos, porque no hacemos la indicación adecuada del momento que estamos tratando, una patología que ya se requiere conocer la bacteria que está afectando. Y si bien, como tú sabes, como infectólogo, que la mayoría de las infecciones son virales, sobre todo si fuera de los hospitales, entonces nosotros siempre acudimos a indicar antibióticos cuando no deberíamos indicar antibióticos por la misma presión que ejercen los familiares, los padres en el caso de los niños, y no le va a colocar antibióticos. Cuando a la larga esto lo que va a tener resistencia, porque no es la indicación adecuada del uso de antibióticos, que a la larga va a traer lo que conocemos como resistencia. Así como hay, así nosotros nos oponemos a ciertas enfermedades, las mismas bacterias tienen sus componentes que hacen que luchan contra esos antibióticos que nosotros le estamos indicando a un paciente cuando no está indicado. Por eso es importante que usted esté bien formado para la indicación de antibióticos y que debe ser conciencia que se debe tener en el momento que indicamos el antibiótico en una forma adecuada. Estoy de acuerdo contigo 100%. ¿Tú has notado a lo largo de tu carrera, a lo largo de tu recorrido, un aumento de la resistencia antimicrobiana en la actualidad? Sí, fíjate, y tú sabes como muchos sabemos, que si bien los antibióticos surgen seguro todos los años hay nuevos antibióticos. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué hacemos tantos antibióticos todos los años? Bueno, porque aumenta la resistencia. Así como nosotros nos prevenimos contra las enfermedades usando la vacuna, que es la forma mejor de prevención, o usamos antibióticos adecuados como lo usamos, las mismas bacterias crean resistencia contra esos antibióticos a lo largo. Y por eso se crean nuevos antibióticos. Sí, realmente hay una era de formación de nuevos antibióticos, o más que nuevos antibióticos, combinaciones e incluso nuevas alternativas para tratar enfermedades infecciosas que a veces ni siquiera son los antibióticos, son algunos fagos y algunas otras cosas que posteriormente podremos hablar. Fíjate que el ejemplo típico de eso es la tuberculosis. Desde los años 1956 que empezaron a salir esos antibióticos para atacar la tuberculosis, una enfermedad que todos conocemos, que ha existido en el mundo de la era de la historia y que todavía existe, sigue siendo un problema de salud a nivel mundial, donde hay alrededor de 2.000 millones de personas infectadas, pero una infección latente, que han venido surgiendo antibióticos los años sucesivos que hayan permitido que haya menos resistencia. Como tú dices, los combinamos para que ésta se retarde y cuando aparece una nueva resistencia a uno de ellos, agregamos uno nuevo. En los últimos años, tal vez ha retardado a que salieran nuevos, pero ya están saliendo nuevos porque apareció resistencia. Y por otro lado, tenemos métodos adecuados como determinar la resistencia de ciertos antibióticos. Así como los antibióticos luchan contra todos esos, las bacterias luchan contra esos antibióticos que vamos creando, nosotros vamos creando también nuevos métodos que nos permitan detectar más rápido la resistencia. Y por eso existe la biología molecular,
que todos conocemos. Sí, eso iba. Te iba a preguntar algo de eso relacionado a eso, los métodos diagnósticos actualizados que nos han permitido, como tú dices, poder documentar bien de qué estamos hablando, qué infección es, como tú dijiste en un principio, si es una infección viral, si es una infección bacteriana, a qué estamos expuestos y que, bueno, afortunadamente la biología molecular nos da muchas herramientas. Indudablemente. Tú sabes que nosotros los internistas, los infectólogos, tenemos que trabajar en conjunto, ¿verdad? Porque vemos las mismas patologías. Vemos las neumonías, las infecciones urinarias, tanto en los hospitales como fuera de los hospitales, y tenemos que ponernos de acuerdo de que tenemos que utilizar el antibiótico que ha demostrado que es efectivo en ese tipo de infección. Pero siempre, eso no descarta que hagamos los cultivos. Eso que nos tenemos que permitir, o que tenemos que documentar la bacteria, porque existen muchos cambios, y más en la actualidad. Y esto nos ha permitido llegar a determinar esos cultivos. Es que tú sabes que hay cultivos nuevos que ya no tienes que esperar 72 horas, que se ha mejorado en la determinación y la rapidez con que pueda salir un cultivo en 24 horas. Ya tú tienes una orientación que te va a permitir dar el antibiótico ideal para esa infección. Y cuando vas con un antibiótico también tenemos que estar pendientes no solamente del tipo de infección, cuál es el paciente que le vamos a indicar, el grupo etario. No es la misma infección en un niño que un anciano. No es lo mismo un paciente que no tiene un problema renal que un paciente que tiene un problema renal. ¿Cuál antibiótico? ¿Cómo lo vas a indicar? Existen ciertos parámetros que aplican para que usted indique el antibiótico adecuado. Y por eso la persona que lo indica debe tener la formación que permita que él va a indicar el antibiótico que va a ser efectivo contra esa infección. Porque si no lo hacemos así, entonces vienen las complicaciones. Aparecen infecciones resistentes, se nos complica el tratamiento y eso va a traer retardo en la recuperación del paciente y que aparezcan complicaciones que no queremos que aparezcan. Exactamente, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que a veces hasta te llega el paciente a la consulta que ya ha estado tomando el antibiótico, bien sea indicado por otro colega o automedicado, y a veces nos toca hasta corregir, mira, esa no es la dosis correcta, o ese no es el intervalo correcto, o a veces nos toca suspenderlo y aclararle y decirle, mira, lo que tenías era una infección viral y estabas tomando un antibiótico cuando no te correspondía. Y a eso viene la siguiente pregunta: ¿cuáles son las infecciones más comunes que tú has notado que tienden a ser tratadas erróneamente con antibióticos? Sí, fíjate, a pesar de que existen muchas pautas, indudablemente, y que o las guías que nos permiten a nosotros una orientación, la guía no es que hay que usarla, juro, si no te permite una orientación. Nosotros hemos visto muchos problemas con las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque la gente me arde para orinar y entonces se trata la infección urinaria. Cuando tú sabes que tratamos la infección urinaria, si son sintomáticas, es la embarazada, sintomática o no, por el riesgo que tiene el embarazo, indudablemente es la embaraza. Pero nosotros a veces, que si el paciente es diabético y está sintomático, debemos de tratarlo, pues. Pero no es la guía la que te dice eso. La guía dice que las infecciones urinarias sintomáticas no deberían tratarse, pues. Así. Pero todos nos desesperamos, entonces colocamos antibióticos. La misma gente acude a la farmacia y le dice al farmacéutico, pues dame un antibiótico para la orina. Y entonces le dan antibiótico. Entonces, una de las infecciones más mal maltratadas, pudiéramos decirlo así, son las infecciones del tracto urinario, porque son muy frecuentes. Las infecciones respiratorias, que nos empezamos en la mayoría de las infecciones respiratorias son virales. Tú sabes que son virales y las infecciones virales son autolimitadas, son sintomáticas, que me la toque, la fiebre. Anormal es que no le dé fiebre al paciente, porque si no le da fiebre, preocúpese. Pero si tiene fiebre, esa en 40 grados, ¿qué nos llama a nosotros en la actualidad? Tengo fiebre de 40 grados, tengo malestar. Si estamos en malestar, usted debe tener dengue, si tiene una fiebre continua. Pero cuidado que está dando COVID. Pero el COVID no se ha ido, el COVID persiste con nosotros, está la influenza, el sistema respiratorio. Así hay una serie de virus que están circulando y que ya tenemos la información que son virus y usted debe tratarlo de forma sintomática. Nosotros siempre recomendamos que usted, la primera consulta es su médico de confianza. Dígale sus síntomas y él le dirá que usted va a tomar las medidas adecuadas para esa sintomatología que usted está teniendo. Y si eso persiste, pues usted debe acudir a su médico donde lo debe examinar. Y cuando uno examina, uno sabe si debe indicar o no el antibiótico. Y debe guiarte con unos exámenes hepáticos básicos que te permita una orientación hacia dónde voy. Uno puede permitirse con un examen de hematología, en un cuadro viral, en un cuadro bacteriano, voy a colocar antibióticos, no voy a colocar en forma empírica,
mientras me lleguen los resultados adecuados que me permitan una orientación y una evolución como la yo quiero, que el paciente evolucione satisfactoriamente. Así es, así es. Y bueno, realmente lo de las infecciones urinarias, como bien dice, la gente se automedica y las asintomáticas que no se tratan, soy una mujer embarazada y en situaciones especiales, buscan a veces tratarla o el mismo paciente dice, no, no me lo indicaron, me lo voy a tomar y obviamente eso no es adecuado. ¿Cómo afecta el uso indiscriminado de antibióticos, todo lo que es toda la microbiota y todo esto que viene muy en boga en este momento? Claro, fíjate, hoy la microbiota, es lo que está de moda. Que está de moda. Ya los exámenes de ese te lo reportan con la microbiota total. Excelente, ya eso está demostrado, suficiente evidencia de que tenemos que tomar en cuenta la microbiota para todas las enfermedades, para todas, ¿ok? Donde tienen un papel importante. ¿Y qué hacemos nosotros cuando aplicamos antibióticos? Eliminamos la microbiota. Entonces, la mayoría de los antibióticos pues tienen un mecanismo que elimina la microbiota y que entonces yo tomo antibiótico y me da diarrea. Eso es la primera siempre problema con el paciente, que entonces le abandona el antibiótico y se abandona el antibiótico por la mitad del tratamiento, va a venir la resistencia que estábamos mencionando anteriormente y por eso, bueno, hoy existen los probióticos de todo punto de vista comercial que nos permiten recuperar esa microbiota, que tiene unos mecanismos de defensa de nuestro sistema inmune que está demostrado que son necesarios que existan. Si cuando usted manejamos la microbiota, debemos manejarla para todas las enfermedades y no eliminarla con la mayoría de los antibióticos que utilizamos. Conocemos antibióticos que crean muchas complicaciones con la diarrea. Si utilizamos uno que se llama clindamicina, que es un compromiso importante a nivel de la mucosa del tubo digestivo, que ocasiona una enfermedad que no quisiéramos que apareciera. Pero es un antibiótico que hay que utilizarlo cuando está indicado para cierta patología adecuada, donde su indicación es precisa. Mira, una cosa, ¿qué estrategias consideras tú que se pueden utilizar por lo menos para educar a los pacientes de tu consulta en cuanto al uso indiscriminado o al mal uso de antibióticos? Fíjate, lo primero es educarnos, yo creo que nosotros los mismos, los médicos, tenemos que estar conscientes de que a veces hacemos mal uso de los antibióticos porque nos desesperamos, el paciente nos encajona en un sentido, los familiares, ya tiene 3 días con fiebre, las fiebres virales pueden durar de 5 o 7 días, ¿ok? Y después eso va a desaparecer o te va a quedar con la fatiga, el cansancio. La concientización viene en estos medios que estamos utilizando en la actualidad, todos los medios de comunicación que nos permitan, la educación, inclusive nosotros fomentamos que haya educación a nivel escolar, que los niños a veces son la primera transmisión de esos conocimientos de los padres en los hogares. Entonces, todos esos medios que podamos usar, existen a Telegram, el que tú quieras, que nos permita, y la formación del médico es importante. De ahí que tú ves que la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Medicina Interna, nos mantenemos en cursos permanentes, con de información médica continua, que nos permita educarnos en la formación adecuada del uso de antibióticos. Y por eso hablamos tanto en toda la charla, uso racional de antibióticos. Así debe ser. Y como yo siempre digo, no toda fiebre es indicación de antibiótico y eso tenemos que... Hay fiebres por estar, hay fiebres provocadas. Fíjate que los mismos los privados de libertad se provocan fiebre para poder salir hacia un centro de salud que les permita. Hay fiebres provocadas por... Hay fiebres incluso de origen medicamentoso. Claro que sí. Luego los pediatras saben que los niños cuando los dejan el padre se van de viaje, los niños les da fiebre. ¿Ok? Con fiebre. No, es una fiebre, tiene criterio de antibiótico. Y entonces tiene que poner el antibiótico. Los abuelos inmediatamente le ponen el antibiótico porque le dio fiebre al niño. Y no está bien. Y no está adecuado. O sea, nosotros hacemos un llamado a la no automedicación y bueno, yo considero que hacer un llamado a nuestros estudiantes, a los alumnos de estudiantes de medicina y de todo el sector salud, incluyendo los farmacéuticos, que fomenten la no automedicación y el no mal uso de los antibióticos. Claro, fíjate que el mismo gobierno, todos los gobiernos de todas partes, indudablemente hacen que toda indicación de antibióticos es con el uso de récipe. Y eso debería Y si eso debería ser. Esas son parte de las estrategias. La gente no debe molestarse, la gente no debe molestarse porque te soliciten la indicación del antibiótico. Es para su bien. Me gustaría que dejaran un mensaje final, por favor. Bueno, si estamos hablando de uso racional de antibióticos, no use antibióticos cuando no esté indicado. La única forma de saberlo es que usted consulte a su médico de confianza,
sobre todo para que le indique cuando sea necesario e indicado el uso del antibiótico. Así que no se automedique, ¿verdad? No esté leyendo en internet porque está mala, voy a leerlo en internet porque lleguen a la consulta. Ya yo leí en internet que eso produce anemia y no lo voy a tomar. Se tomó 2 días de antibiótico, lo que está creando es resistencia. Cuando un médico se le indique y sea bien indicado, tome las indicaciones como debe ser. 7 días, 10 días, los días que el médico le diga, y evitemos en conjunto, todos juntos podemos evitar la resistencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu invitación. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio VitaLab.